Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este especial Caso Balda, crónica de un secuestro, que TC Mi Canal presenta hoy, el domingo 4 de noviembre. Y tenemos un panel al que ya lo vamos a presentar de inmediato, el doctor Francisco Huerta. Mucho gusto, Francisco, gracias por la invitación. Por favor, está usted en su casa, como siempre. El abogado Francisco Pesantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar el programa y pasar el primer clip para que ustedes vean de qué se trata el tema, el doctor Huerta actualmente es subdirector de Euroexpreso, siendo un mero de que estaba en la FEWE, terminó el jueves de Navidad, así que no, hay nomás. El abogado Pesantes tiene 37 años de experiencia como litigante, abogado penalista y catedrático universitario en las materias de Derecho Penal. Procedamos entonces directamente con el primer clip. Adelante, por favor. Cuando Correa renunció al gabinete de Palacio en agosto de 2005, Balda tomó la decisión de respaldarlo. Se habría presentado en el incipiente comité de campaña y logrado vincularse en las primeras actividades de la organización. Como en todo este tipo de fenómenos, hay, digamos, una lucha, es decir, por estar dentro del anillo del poder, y a mí me da la sensación de que el señor Balda es uno más, es decir, de los que intenta entrar en esos círculos, digamos, más cercanos digamos, al entorno de lo que era en ese momento el presidente Correa. Fernando Balda apareció como una figura más en la campaña electoral, junto a Rafael Correa, pero declaradamente nunca fue parte de su círculo de confianza. Después de la elección, ya en el gobierno, Balda ocupó un cargo de mediano nivel, asesor del Banco Nacional de Fomento bajo la presidencia del productor agrícola Galo Naula, designado por Correa en esa función en enero de 2007. Pero aunque Balda no formaba parte del buró político de Correa, pareció adentrarse lo suficiente en el entorno presidencial como para llegar al límite de su aproximación al poder. En su llamada, Correa preguntó a Balda qué sabía acerca de un nuevo movimiento político que estaría organizando Galo Naula Merizalde, hijo de Galo Naula Zambrano, presidente del Banco de Fomento. Según su versión, Correa le habría reprochado por apoyar una organización política por fuera del movimiento oficialista. Ese día renunció, pero en realidad su salida del gobierno habría comenzado antes. Balda afirma haber sentido el rechazo del círculo cercano a Correa que le impedía acudir a reuniones y ocupar un espacio en el entorno presidencial, y que todo se debería a una revelación que él habría hecho al propio presidente. Cuando yo cubría el Congreso, estaba ahí y había gente que se me acercaba, vinculado a gente del buró de la Asamblea en ese momento, de Alianza País, que me decían: mira, Fabricio Correa hizo esto, tal cosa, por favor ayuda a investigarle, ¿no? Y es probable que a Balda le hayan llegado también informaciones sobre ese tipo de cosas. Pero aún la inquietante advertencia al presidente sobre el espionaje en su propio círculo inmediato no aclaraba convincentemente por qué Balda fue apartado del entorno presidencial. Para él, hasta un año después, siguió siendo inexplicable. Y es que José Ignacio Chauvin mencionaba el aporte a la campaña de Rafael Correa hecho por dos empresarios de Loja, originarios del pueblo de Malacatos. Se trataba de los hermanos Ostaiza Amay, acusados de traficar drogas asociadas a la guerrilla colombiana de las FARC. Yo puedo señalar puntualmente es que el aporte a la campaña, el aporte económico a la campaña, en el año 2006, fue por parte de los hermanos Ostaiza con más de 7 cifras. Y la última entrega de dinero la hice yo personalmente en mi apartamento por algo más de 40.000 euros a José Ignacio Chauvin. Bien, estamos de regreso. Doctor Huerta, en el clip que hemos visto me llamó la atención de entrada una frase, que no tenía espacios. ¿Puede ser que el problema del señor Balda se origine por una lucha de espacios en el círculo íntimo? ¿Cómo ve usted lo que hemos visto hasta ahora con un entorno de análisis político? Sí, a mí me parece que entrando de frente al tema, lo que hay es una visión rocambolesca de lo que fue la conducción de la política ecuatoriana estos días. Porque hemos mezclado financiamiento de campaña mafioso, ahí está diciendo uno de los señores Ostaiza, dimos tanto y dimos tanto. Y eso explica lo que yo comencé a sospechar cuando investigué el caso Angostura. El país estaba en riesgo de convertirse en una narcodemocracia, dije, como riesgo, no sabía más. Pero lo cierto es que ya el país comenzaba a ser una narcodemocracia, porque las vinculaciones con dinero del narcotráfico eran más extensas de lo que yo mismo había podido averiguar. Eso es lo lamentable.
Y más lamentable todavía que luego del tiempo transcurrido sigamos pensando las mismas cosas que antes. Pero el alejamiento de Balda, digamos, de la segunda esfera del círculo de poder. Tuvo el pecado de querer hacer un partido nuevo, probablemente, ¿no? Ya. Pecado grave para una visión totalitaria de la vida. Que sin embargo, cuando el señor de Avanza, que ahora no está en el país, lo hizo con la venia del presidente Correa. Porque era una estrategia para más legisladores con la plata del Seguro Social. Perfecto. Abogado Pesantes, aquí se habla de revelaciones que había hecho el señor Balda, de negocios, de espionaje, y luego sale la declaración sobre el financiamiento de los señores Ostaiza a la campaña. Penalmente, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de actos ilegales, totalmente sancionados por el Código Penal de cualquier país. Estamos hablando del conocimiento de que el origen de esos dineros procedían de unos señores que tenían juicios pendientes por temas de narcotráfico. Los señores Ostaiza de Malacatos. Sí, así es, así es. Y en el caso de la denuncia, que aparentemente es lo que lo saca del gobierno, que él le denuncia al presidente Correa que había una red de espionaje alrededor de él. De lo que he escuchado... ¿Penalmente eso es un tema o no? ¿Perdón? ¿Penalmente es un tema el tema de espionaje de la presidencia? El tema de espionaje es un tema penal que tiene que ser llevado a las fuentes que le corresponden a la Fiscalía. Pero en el decir del señor Balda dice que el presidente nunca lo hizo. Entonces, el ejercicio de una denuncia frente a un hecho ilegítimo tenía que haberse ido a la Fiscalía directamente. O sea, el espionaje no es un tema administrativo. No, jamás, jamás. Va al campo judicial. Peor si dice que se trataba de la familia del presidente. Perfecto. Doctor Huerta, en el clip, un momento que enfocan, perdón por la redundancia, enfocan una foto en la que están el difunto comandante Chávez, el discípulo de Einstein, el señor Maduro, el expresidente Correa y el señor Balda. Sí, llegó a círculos de confianza del gobierno porque cerca del presidente Chávez no podía haber mucha gente. Entonces ahí hay las contradicciones propias de este tipo de regímenes, ¿no? Que a veces sí, a veces no, según el temperamento del jefe. La voluntad totalitaria tiene esas características, ama, odia en el mismo instante. O sea, guardando las distancias, así era Trujillo. Es bipolar, ¿no? Absolutamente. Doctor Pesantes, abogado Pesantes, ¿esa foto por sí sola tiene alguna implicación en a lo que nosotros atañe, en este caso Balda? Una simple foto no implica una conducta delictual. Correcto. Recordemos que el delito es un acto y el acto es la exteriorización de una voluntad. Por lo tanto, tomarse una foto con X no significa jurídicamente una conexión delictuosa con el X. Ya, pero, doctor Huerta, tomarse una foto en ese entorno sí me podría permitir a mí pensar que hay por lo menos una coincidencia ideológica entre los cuatro de la foto. Resulta que Balda ha sido de derecha. Yo no quisiera opinar sobre la foto porque en base de una que yo me tomé en la guerrilla del M-19 me quisieron descalificar para ser parte de la Comisión de Angostura. ¿Verdad? Precisamente sí, el señor Balda. Me acuerdo, el señor Balda. Sí, me acuerdo que cuando el doctor Huerta presidió la Comisión de Angostura, yo estaba en la asamblea. Yo estaba con unos señores con fusiles. ¿Y qué querían que estemos en una guerrilla? Sí, no, seguramente querían que te sirvieran el té en porcelana de Cebrés. Pero luego las cosas se han superado porque a pesar de ello, a mí me parece repugnante que a un ciudadano, porque piensa distinto del gobierno en turno, se lo persiga en otro país de paso, violentando todo principio de soberanía de ese país. Vamos al segundo clip, por favor. Entre 2008 y 2009, Balda se convirtió en depositario de denuncias anónimas y divulgador de casos escandalosos. Fuentes nunca reveladas le hicieron llegar el diario de alias Raúl Reyes, segundo en el mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que revelaba supuestos vínculos entre el presidente Rafael Correa, el exministro de Seguridad Gustavo Larrea y el ex subsecretario de Gobierno José Ignacio Chauvin con el grupo irregular colombiano. Todo se diluyó en un enjambre de dudas sobre la autenticidad del diario, que sin plena comprobación sobre su verdadera autoría, terminó siendo entregado a la Fiscalía por el ministro de Gobierno Gustavo Yalc.
Pero lo que desató una conmoción que amenazó con poner en riesgo la estabilidad del gobierno fue la divulgación a través del canal Teleamazonas en el programa de Jorge Ortiz de una grabación realizada en el despacho del propio presidente Correa, que registró una conversación entre él, Ricardo Patiño, y la asambleísta Silvia Salgado. Al presidente de la República y al ministro de la Política, Ricardo Patiño, de haber adulterado el texto de la Constitución y habernos hecho votar en referéndum por un texto que no fue el aprobado en Montecristi. ¿Ese es el meollo de la acusación suya? Así es. Nosotros fuimos a votar por un texto falso. Rafael Correa amenazó con cerrar Teleamazonas, presionó por la salida del periodista Jorge Ortiz y acusó a Fernando Balda de espionaje. Esa acusación motivó la orden de prisión en su contra. Balda huyó por primera vez a Colombia, donde permaneció 3 meses a la espera de que sus abogados consigan revocar la orden de detención. La persecución contra él terminó opacando la controversia en torno al contenido de la grabación por la que se le acusó de espionaje. Fernando Balda siguió difundiendo versiones sobre irregularidades en la gestión del gobierno. Dirigió sus ataques a Óscar Herrera, director de la llamada Unidad Técnica de Seguros de la Presidencia de la República, a quien acusó de manejar irregularmente el negocio de las compras de seguros del Estado. En menos de un año, Balda perdió todas las apelaciones a una sentencia por calumnia y para evitar la cárcel decidió escapar nuevamente hacia Colombia. Semanas antes de irse, denunció que Romy Vallejo, asesor de seguridad de Rafael Correa, instaló una oficina secreta de escuchas telefónicas en el edificio del Fondo de Solidaridad. ¿Cómo sabía Fernando Balda que el gobierno tenía un sistema de trolls y montado un sistema de espionaje a sus opositores políticos? Que digo, como después de años se descubría que era cierto, que fue verdad, pero que en ese momento nadie se lo atrevía a decir. Por esa denuncia se le acusó de poner en peligro la seguridad del Estado y Alexis Mera, secretario jurídico de la presidencia, pidió a Interpol su ubicación y captura. Pero el organismo policial internacional se negó a conceder este pedido porque concluyeron que se trataba de un caso de persecución política. Fernando Balda es un hombre que, digamos, tremendamente osado, ¿no? Nos ha demostrado que políticamente es tremendamente osado y a pesar de que no haya tenido importancia política, su osadía, su temeridad, de alguna forma le ha permitido, digamos, estar lanzando permanentemente acusaciones sobre el entonces presidente Rafael Correa, digamos, que hicieron que su figura fuese poco a poco posicionándose. Me parece que ahí hay un error estratégico, es decir, cometido por el entonces presidente de la República y su gobierno, que hacen que al final se hayan desencadenado sucesos de estas características. A ver, me gustó, a pesar de por el final. Menciona el caballero que hay un error estratégico por parte de la presidencia de la República y yo pensé que iba a decir por haberle dado importancia a Balda. Resulta que ese es un error estratégico por haber incurrido en ciertas cosas. ¿Cómo entendemos eso? Sí, realmente no es fácil de entender porque las interpretaciones son múltiples. El hecho cierto es que se convierte un señor que había sido funcionario del gobierno en segundo nivel, como se señaló al comienzo, en un denunciante de algunas cosas graves. Yo tengo una lista aquí. Sí. Y bueno, ya sabemos que en el Seguro Social ocurrió de todo, entonces la denuncia tenía veracidad. Y por el estilo, las grabaciones se encontraron después las cámaras al inicio del gobierno de Lenín Moreno. Luego se probó claramente que era verdad. Es decir, Balda tiene el mérito de haberse atrevido en momentos que había mucha autocensura a decir cosas, porque conocía desde adentro algunos elementos de juicio. En el diario de Reyes hay versiones de todo tipo y se pagaron 2 veces los folletos, uno era auténtico, otro no. ¿Pero quién le dio las copias a Balda? Ocurre en el Ecuador que detrás de cada denuncia no hay que mirar solo quién la hace, sino quién está detrás impulsando que se haga. O sea, no solo queremos ver al mensajero, sino al que da el mensaje. Definitivamente, porque estas cuestiones no resultan de la investigación particular de cada persona que las hace. No, pues el diario de Reyes es imposible que... A ver, me van a decir que le llegó un sobre Manila anónimo, imposible. Por eso. Alguien se lo dio. Por eso. ¿Quién? Esos son los misterios que todavía no se han develado, pero que son los que determinan un odio intenso por parte del presidente de la República con un antiguo colaborador de segundo nivel. Ahora, aunque luego entraremos en las partes de lo que da el nombre a este programa, ese odio intenso, casi visceral, que opaca la racionalidad de la gente cuando se pone visceral, ¿fue por qué? ¿Por los diarios de Reyes?
por la denuncia de que en Montecristi hicieron una constitución y terminaron votando por otra. ¿Por qué fue? Pero es que lo de Montecristi también está autenticado por el propio ex asambleísta Rodós. Él presentó copia de los contenidos de la constitución que estaba haciendo hacia allí y la que al final surgió. Yo creo que enfureció al presidente el que develen sus comportamientos mentirosos, porque él era un campeón de la verdad. Ah, sí. Y de repente espiaba y mentía y tenía vínculos con el narcotráfico y había permitido corrupción en su gobierno. Claro, ya era mucha acumulación, ¿no? Ya, o sea, para alguien por parte de uno solo de los denunciantes. Para alguien que dicen los entendidos, los psicólogos, que tiene problemas de narcisismo y egolatría, que le digan mentiroso tiene que ser como insultarlo a la madre, más o menos. Hay otras cosas que parece que le duelen más, pero eso ya es psicopatología de una naturaleza que no es para estar haciendo diagnósticos en el canal, ¿no? Me invitaremos a un psiquiatra o un psicólogo para eso. A ver, abogado Pesante, yo no sé qué preguntarle a usted, con qué empezar. A ver, aquí hay un poco de temas que quisiera que usted me vaya definiendo si tienen, si configuran, creo que es la palabra exacta, si esta supuesta conducta tiene adecuación a tipos penales. Primero, dicen que hay denuncias anónimas, pero luego sale que ya no es anónima, cuando el señor divulga el diario, el supuesto diario de Raúl Reyes y se habla de conexiones con la FARC. ¿Hay adecuación a alguna conducta penal? El diario, recibir un diario de un personaje guerrillero, hay que ver el origen, hay que ver quién se responsabiliza de la autenticidad de lo que dice ese diario. ¿Ya? Y si, en este caso, el señor Reyes no puede dar verdad o mentira porque está muerto, sí. Entonces ahí me llega un diario que dicen que es de Reyes. ¿Quién me garantiza la certificación? Ya, le hago una pregunta. En la no consentida hipótesis de que la parte en la que se menciona que hubo un aporte, no me acuerdo de qué cantidad de la FARC, X, ¿eso tiene adecuación a un tipo penal? Bueno, si se comprueba sí. La donación de dineros cuyo origen es ilícito, que no están registrados e incorporados en el sistema de donaciones que se le permite la ley electoral, eso es un delito. ¿Penal o electoral? Penal. Y electoral. Y electoral, pero el más grave es el penal. Ah, no, claro. Ya, o sea que ahí tenemos ya un delito. Ok. La alteración al texto constitucional obviamente fue algo premeditado, de haberse dado, ¿no? ¿Configura un delito? Claro que sí. Pues. ¿Cuál? El dolo está manifiesto. Dolo es la intención cierta de que quiero cambiar algo y altero o escondo algo y le digo a los demás, esta es tu constitución, vota por eso. Yo dolosamente, de mala fe, yo hice eso. ¿Pero cuál sería el tipo penal? ¿Falsificación de documento público? Eso está sancionado severamente, creo que. Es el más grave dentro de los tipos penales. Ya, perfecto. Y déjeme ver qué más. A ver, se lo acusó al señor de atentar contra la seguridad del Estado por haber denunciado lo de la Constitución. Otro delito grave. Atentar contra la seguridad del Estado. Es un delito. Ahora, si lo hizo o no lo hizo, eso ya depende de los jueces. Perfecto. Doctor Huerta, cuando Fernando Balda ve que judicialmente no tenía forma de ganar porque vivíamos como vivíamos, donde vivíamos y con las circunstancias que vivíamos, y decide irse a Colombia, ¿se va en calidad de qué? ¿De huido? Porque él no era un asilado político, se cambió de país nomás. No tenía ninguna seguridad en el Ecuador, y vistas las cosas que comenzaban a verse, entonces mejor me voy, porque aquí me va a ir mal, y ha de haber tenido amenazas previas. Recordemos de paso que no es la primera acusación de financiamiento por parte de la FARC en la campaña. En el tema Angostura nosotros investigamos un video donde el mono Jojoy está diciendo nosotros aportamos, verificamos la autenticidad del video con técnicos en otros países y eso se dijo en el informe. Sí, yo recuerdo. Y luego, terminado el informe, me llamaron a mí los hermanos Ostaiza reclamando que por qué no había tomado su testimonio en el informe de Angostura. ¿Por qué nos ha dejado afuera, más o menos? Y más o menos les dije, no, encantado, yo los visito en la penitenciaría, si ustedes quieren contarme algo, me lo cuentan. Al final llegué y no me quisieron contar nada, porque parece que llegaron a algún arreglo aprovechando que yo iba a hacer la visita. Claro, usaron la visita de la comisión para... No me molesté con la ausencia del dato y seguimos conversando.
Y después de seguir conversando me dijeron, este es un mal agradecido refiriéndose al presidente porque nosotros hicimos que el mono Jojoy cambió su... Bueno, eso está dicho también varias veces. Es decir, que fue ratificada la denuncia de Jojoy. Por los Ostaiza. Por los Ostaiza, es decir, hubo financiamiento de campaña. Ya, abogado Pesantes, esa denuncia que le hacen al doctor Huerta, los hermanos Ostaiza, de que ellos fueron el vínculo para captar una financiación, una supuesta financiación de la FARC, digo supuesta porque no ha sido probada en ningún tribunal, ¿eso podría constituir conspiración para delinquir? La conspiración para delinquir es la asociación que se da con fines de alterar el orden constituido, siempre y cuando esos ofrecimientos de dinero para hacer X delito, primero dentro de un proceso y segundo debidamente comprobado. De la fuente de que yo te di dinero, yo puedo decirlo, pero el respaldo documental, el respaldo probatorio, porque no se puede admitir a juicio la simple expresión de alguien que a lo mejor lo hace de mala fe para causarle problemas a un tercero. Ya, yo entiendo esa parte, pero normalmente en un juicio cuando, y usted litiga todos los días, sí, cuando se presenta un testigo que dice yo vi a Juan matar a Pedro, es la palabra del testigo. Correcto. ¿Y es prueba o no es prueba? No se supone, discúlpeme, no se supone que la declaración de un testigo ocular es el non plus ultra de las pruebas, ¿o no? No necesariamente. Ah, no necesariamente. ¿Por qué? En el tema valoración de la prueba penal, que lo tratan diversos tratadistas españoles, alemanes, franceses, etcétera, en la valoración de la prueba, ahí viene el análisis crítico que hace el juez frente a los testimonios, frente al video, frente al informe, como sostengo yo siempre, que el informe del señor Contralor es un indicio y que eso no constituye una prueba que me va a mí establecer ninguna responsabilidad. Por eso se llama indicio, pues, de responsabilidad. Pero aquí en el Ecuador, sí, lamentablemente, algunos fiscales no bien formados entienden que basta que lo diga el Contralor, te vas a la cárcel. O sea, eso no es así. Tan no es así que lo puedes discutir en un juicio contencioso administrativo. Correcto. Entonces, ni siquiera penal. Ni siquiera penal. Exacto. Entonces, regresemos. Vamos a que la afirmación de un testigo es una forma de apreciar la búsqueda integral de la verdad, que es un principio que se olvidan en el Ecuador. El fiscal tiene que hacer, como dice el alemán Klaus Roxin, buen fiscal no es el que más acusa, sino aquel que busca la verdad de manera integral. Tengo el testimonio del señor, tengo el video, tengo el giro del cheque, tengo los fondos venidos del exterior, etc. Ese conjunto me da la certeza para yo poder inculpar. Y certeza es ni un milímetro de duda. Correcto, no puede haber duda razonable. En el Ecuador es más fácil defender que acusar, porque la duda es a favor del reo. Sí, el indubio pro reo. Doctor Huerta, cuando el señor Balda se va a Colombia, porque entiende que aquí su libertad y probablemente su vida estaban en la cuerda floja, y se marcha sin tener asilo político. Él no es un asilado político, no es un refugiado político, es un ciudadano que se va a otro país. Daría la impresión que en ese momento él, a cambio de su seguridad, abandona su supuesta campaña política de la que lo acusan sus detractores. ¿Cómo lo ve usted? Déjeme insistir antes en un tema que para mí es sustantivo, porque la acusación fue dura. ¿Y qué pruebas puede tener uno de ese tipo de cosas? Pero cuando le dije al país, estamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, tenía demasiados indicios como para quedarme callado. No, pues no se podía quedar callado. Y dicen que la mejor prueba de la verdad es la práctica. Y lo que ha pasado con el país, desde esa declaración y otras de las Fuerzas Armadas hasta la fecha, prueba que era cierto que estábamos en riesgo. No, ya no es riesgo, ahora somos una narcodemocracia. Y la prueba es que el señor Guacho manejaba una parte del Ecuador, pues. Y recibía su dotación de armamentos por cuenta de las Fuerzas Armadas y usaba bodegas de la Fuerza Aérea para poner su droga. Pero todo el país está tomado, los pescadores que salen hacia las playas centroamericanas con droga, y etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el más grave daño que le hizo Correa al país. Sus vínculos con la FARC lo llevaron a vínculo con el narcoterrorismo y la narcoguerrilla, y etcétera, etcétera. Usted acaba de hacer un aporte
Pero es que miremos las cosas como son. Exacto, pero es que ahorita me tira un centro, vamos a ver si el doctor Pesante la cabecea. Pero es que lo más grave es eso. Claro, lógico. Y tan grave es que tiran una tabla para aportar droga como de uso personal y todavía no la deroga el actual gobierno. ¿Por qué? Tan fuertes son los vínculos que no se pueden romper. Abogado Pesante, la descripción que hizo Francisco Huerta de a dónde iba el Ecuador y a dónde llegó en algunos casos. La acusación. Sí, la acusación, correcto, gracias. Eso implica una serie de delitos, supongo yo. Sí, gravísimo. ¿Cuáles? Bueno, que el gobierno se convierta en narcotraficante asociado con colombianos, imagínese usted, pues. Supe que el presidente presida la asociación ilícita con delincuentes narcoguerrilleros de otro país y que cause la desgracia de todos los involucrados en una sociedad y que a propósito legaliza el microtráfico a través de una tabla, lo vivimos. A eso ya no se puede discutir. Eso es un hecho. Claro, ese es un hecho. Público. El de la tabla es un hecho público. El otro tenemos, como bien anotó Francisco Huerta, la comprobación con el tiempo de todo de la penetración del narcotráfico en muchas esferas del poder. Pero es simple. Todos los ecuatorianos sabemos que antes del 2006 aquí no se encontraba toneladas de droga y después del 2007 todos los días tenemos toneladas de droga. Yo le doy la respuesta, pues el señor Correa, embanderado de la soberanía nacional, decidió que no había que tener aquí nadie en Manta, el FOL. Bueno. Que ni siquiera una base militar, un lugar donde se despegaban aviones para chequear narcotráfico. Pero si lo que dice Francisco, el hecho del pacto para liberar y que entre la droga por toneladas, hay otro elemento más grave en la parte legal. ¿Cuál? ¿Dónde está la droga? ¿Quién controla la droga? ¿Quién quema la droga? Y otra cosa, nosotros vemos paquetes que dicen que es droga. Sí. Perdón, yo no le creo hasta que un químico no me haga el análisis respectivo, la pese, la embodegue y el bodeguero me responda de las toneladas. Es que deberían quemarla de entrada. Pero digo, no 24 horas y quemarla después. Claro, porque el problema es que cuando usted guarda esas cosas, no aquí, en Estados Unidos y en Europa se pierden. No las ¿Sabe eso? Entonces, el problema, se abre el mercado, se ingresa y luego comienza una cadena de irregularidades. Entonces, si entiendo bien, Pancho, políticamente hablando, este vínculo que dice Balda del propio presidente de la República con la FARC y con Ostaiza es un motivo más que suficiente para que lo quiera hacer puré, pues, ¿no? Mira, ¿para qué se quiere cambiar la Constitución? Para quedarse. ¿Por qué se quiere quedar? Porque tiene manchado su pasado inmediato. Él sabe que llega con financiamiento de varias fuentes que no son precisamente las más sanas. Pero tenía que ganar y después tendría que quedarse. Y después tenía que controlar todas las funciones del Estado. Y después monta el régimen totalitario del que recién estamos saliendo. Pero lo raro es que el Ecuador asume estas cosas como comentario de fútbol. No, pues no es así. Las cosas son demasiado pesadas y todavía estamos pagando las consecuencias. ¿Qué pasó con la gente que dejó entrar droga a la base aérea? 2, 3 sargentos. No, eso tiene que tener una trama mayor. ¿Y cómo es posible que la inteligencia militar no tenga ninguna noción respecto de lo que la inteligencia policial sí? Y hacen un operativo y entran a todos los cuarteles de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y establecen vínculos con venta de armas con el grupo de Huacho. Y ahí queda. Le recuerdo que oficiales de las Fuerzas Armadas, justo sobre lo que usted mencionó de inteligencia militar, dicen que fue una cosa que fue desmantelada durante el gobierno anterior. Claro, eso es culpa también, pero ¿para qué desmantelan la inteligencia? Ah, obviamente, porque no existe. Claro, entonces si uno va sumando esto, más aquello, no era un riesgo, estábamos ya, pero yo no sabía. Por eso dije nadie riesgo. sabía. Nadie podía saber. Bien. Muchos sabían, pero nadie quiso advertir. Corrijo la frase. Sí. Pocos lo podían probar. Es difícil probar. Es difícil pero probar. ya sabemos que estas cosas no se hacen con notario público. No, ante notario público imposible. Por supuesto. Vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida regresamos con la segunda parte del caso Balda. Bien, al menos a mí
me queda claro, espero que los amables televidentes también, que con el aporte que han hecho nuestros dos invitados, que por coincidencia ambos se llaman Francisco, igual que el Papa Francisco, que estamos más o menos iluminados por el Espíritu Santo, al menos los dos Francisco, yo no, yo me llamo Rodolfo, de que en el caso del señor Balda, lo que haya podido decir de otras cosas son peanuts, pistachos, almendritas, al lado de dos denuncias fundamentales: la alteración de la Carta Magna de la República del Ecuador y los vínculos con el narcotráfico a través de Ostaís y la FARC. Eso es el verdadero norte del problema. El resto es como la ropa del emperador, porque solo los tontos no la pueden ver. Lo que pasa es que parece que a los ecuatorianos nos encanta no ver la ropa del emperador. Han sido muy claros los caballeros. Aquí está el cake. Vamos al tercer bloque, por favor. La huida a Colombia de Fernando Balda y la negativa de Interpol a detenerlo pudieron enfriar el afán por su captura. Pero no fue así. Muy pronto Balda reapareció en el radar del gobierno ecuatoriano. Fernando Balda nunca fue militante de la izquierda, igual que otros que acompañaron discretamente a Rafael Correa durante toda la década de sus gobiernos. Por eso, cuando viajó a Colombia para eludir la detención en Ecuador, se identificó con la derecha colombiana. En Bogotá, donde comenzó a residir con su familia desde 2010, Balda instaló un restaurante y progresivamente comenzó a ofrecer servicios como asesor en marketing. El círculo de Uribe lo acogió como a un perseguido por el gobierno de Correa, al igual que lo hizo con opositores al régimen venezolano. Balda lo publicó en sus redes sociales y en Ecuador la Secretaría Nacional de Inteligencia, junto a la Dirección de Inteligencia de la Policía, recibieron la disposición de enviar falsos participantes a esa reunión bajo la llamada Operación Guayacán. Según documentos desclasificados de la SENAIN, el objetivo fue detectar un supuesto intento de desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Fue así que a la reunión, convocada en el Salón Guayacán del Hotel Las Lomas de Medellín, se inscribieron los agentes infiltrados Luis Raúl Chicaiza Fuentes, Wilson Jarrín Trujillo, Daniela Gaibor y Mónica Flores Arango, quienes debían informar sobre lo tratado en el foro y posteriormente ubicar en Bogotá el lugar de residencia de Fernando Balda. Rafael Correa negó siempre haber conocido de la Operación Guayacán. Incluso declaró no haberse enterado nunca de la permanencia de Fernando Balda en Colombia, sino por sus redes sociales, como repitió 6 años después, en mayo pasado, en la última declaración que rindió desde Bélgica a la Fiscalía por el mismo caso, puesto que más tarde se comprobó que los mismos agentes involucrados en la Operación Guayacán fueron responsables de organizar y financiar, 3 meses después, el secuestro de Fernando Balda. Pero ¿por qué el secretario de Seguridad de Rafael Correa tomó la decisión de contradecir en su declaración todo lo afirmado por el expresidente? La explicación sería la de que en el momento de declarar ante la Fiscalía, Romy Vallejo habría conocido ya que el fiscal tenía los registros migratorios que lo ubicaban en Bogotá en la misma fecha del intento de deportación a Balda. Así también los certificados del Ministerio de Finanzas sobre el pago de sus viáticos y el de otros agentes de inteligencia, firmados por María Luisa Donoso, asistente de Rafael Correa en la Presidencia de la República. Al desmentir a Correa, Vallejo aceptó lo inevitable, consciente de que con suerte el intento por deportar a Balda en junio de 2012 no fuese nunca vinculado con el intento de secuestrarlo, que se produjo 2 meses más tarde, en agosto de 2012. Bien, doctor Huerta, de la foto aquella que mencionamos, ahora resulta que salen otras fotos en las que está el señor Balda en una gran connivencia con el señor Uribe. Pero no se puede sacar conclusiones de la foto. Exacto, la foto es... Sí. O sea, si a mí me llegan por suerte, me toman una foto con Miss Universo, no quiere decir que yo tenga algo que ver con ella. Me crucé en el camino. Lo que sí queda claro es que se destinaron agentes a Colombia. A ver, ahí voy. No hay alternativa para dudarlo. Ahí es un hecho comprobado. Ahora. ¿Y a qué fueron a Colombia? A espiarlo y después a tratar de secuestrarlo cuando no lo pudieron extraditar. Ahora, políticamente hablando, paso por paso, es comprensible, un hombre con la experiencia política que tiene usted, fundador de partidos políticos, candidato a la presidencia de la República, luchador desde el tiempo de la FES y la FEWE. Es comprensible que por el hecho de que Balda se aproxime a Uribe y le contraten alguna asesoría de marketing para ayudarlo,
se entienda eso como que Balda va a desestabilizar al Estado ecuatoriano. Desestabiliza un afán patológico de protagonismo continental. En donde un gran competidor de ese protagonismo continental desde otra ala, la derecha, es Uribe. Entonces, este está protegido por este. Los amigos de mis enemigos son mis enemigos. ¿Quién queda si ya se murió Chávez? Yo soy el gran jefe. Bueno, por ahí anda Lula, pero ya Lula tiene problemas. Yo sé que, bueno, no quisiera dejar como que lo único que nos debe preocupar es el tema de droga. Es macanudo, ¿no? Mayúsculo. No, a mí me dejaba... Pero todavía no sabemos todo lo que pasó en Odebrecht. No, pues si la lista... ha pasado en toda América Latina, ¿por qué nosotros no estamos en la lista como lo de Chicles Adams? Sí, y la de las páginas amarillas. Pero le cuento algo. Dicen que el presidente electo de Brasil ha dicho que apenas tome el poder va a hacer pública todititito lo que hay en Brasil. La lista completa. Y Brasil sí tiene la lista completa de Odebrecht. ¿Y por qué no la tenemos nosotros? ¿Y por qué no la tenemos nosotros? Como la Yo propaganda? le pregunto al fiscal Chiriboga, que él es el responsable de eso. En su momento, él manejaba el caso. Entonces, su obligación legal era haberle dicho al país, yo he investigado y aquí está la lista. Ok, pero y pagamos abogados brasileños para que nos ayuden, ¿no? Y un montón de plata. Para que me escondan. Regresemos al caso Balda, aunque el tema de Brecht, el momento que esté completo, ay. A ver, abogado Pesantes. El hecho de enviar agentes de policía, no sé si es de la inteligencia policial, de la SENAIM, son policías. Exacto, pertenecen a la policía. ¿La policía en el Ecuador se sigue llamando Policía Civil Nacional? Sí, así es, ¿no es cierto? Son miembros de la Policía Civil Nacional. El hecho de que se los envíe subrepticiamente a un país supuestamente amigo, como es Colombia. No, supuestamente yo sí le dejaría fuera, no, amigo. Amigo, ¿no es cierto? Amigo. Sí. Ok, sí. A un país amigo a hacer cosas clandestinas, porque fueron a hacer cosas clandestinas. Absolutamente. ¿Eso tiene configura algún tipo penal? La Constitución de la República responsabiliza a todos de sus quehaceres, más aún a la Policía Nacional, que tiene un código, unas leyes, unos reglamentos, y el hecho de que el superior ordene algo ilegal no obliga al sujeto a acatarlo. Claro, eso es la famosa discusión sobre la ley de obediencia debida. El límite de la obediencia está en lo moral y en lo legal. Ese es el límite. O sea, si usted me da una orden, usted es general de una institución y yo no, soy un subordinado. Si usted me da una orden que a mi juicio no es ética o que es inmoral o ilegal y yo no la cumplo, no solo que no me pueden sancionar, sino que he actuado bien. La Constitución de la República dice que ningún ciudadano puede hacer aquello que está prohibido. Perfecto. O sea que todos estos agentes que fueron a Colombia sabían que estaban haciendo algo que no estaba bien. Por eso las cartas, presidente, no nos están defendiendo como nos ofrecieron. Y por eso la supuesta respuesta del agente de la policía de sexo femenino, que dice cuando supuestamente una asambleísta inspirada en la Madre Teresa de Calcuta la va a visitar, le dice, no, pues si a nosotros no nos ayudaron cuando pedimos, ahora muchas gracias. Pero qué malo que haya ido un asambleísta a tratar de decir, yo le garantizo estadía en Bélgica y Naciones Unidas la vamos a proteger. Pero es que ese es el país que estamos viviendo, esto es lo que molesta, porque no hay reacción política ni ciudadana en la magnitud que debería darse desde hace rato frente a todas estas cosas que estamos nosotros narrando aquí entre el país. Como que si el país no supiera nada de esto. Yo le tiro una pelota a los dos para ver. Sí. A ver, ¿podría entenderse de que la acción de esta asambleísta, que entiendo que ya la Fiscalía ha iniciado un proceso también, aparte del que hay en la Asamblea, podría estar en concierto con otras personas? Porque cuando menciona la palabra Bélgica no hay que ser mago para saber quién vive en Bélgica. Y no se va de voluntario a la cárcel a hacer gestiones por cuenta propia, ¿no? ¿Usted cree entonces que eso fue orquestado? Es parte de una red que sigue mandando en el país. Sí, red, enorme red, con complicaciones internacionales como en el caso de Brecht, financiamientos internacionales legales e ilegales como en el caso de la droga o lo de Odebrecht, y todo el asalto a los fondos públicos nacionales que se sigue desmadreando. Abogado Pesantes, de ser cierta la afirmación que ha hecho Francisco Huerta de que aquí hay una red
con ramificaciones internacionales para todo lo que hemos estado conversando, incluyendo la viajada a Colombia primero para ver si lo deportaban y luego para intentar secuestrarlo, como veremos en el último clip que tenemos. ¿Eso penalmente cómo se come? ¿Cómo se llama? Primero hay que destacar un hecho que Francisco Huerta ha informado a la ciudadanía. Es el hecho de que quienes estaban obligados legalmente a cuidar vidas y cuidar a personas, no lo hicieron. El concierto para permitir la ilegitimidad se ha dado en varias ocasiones, con mayor responsabilidad en fiscales y jueces que atendieron esos casos, y sobre ellos con un consejo de la judicatura que jamás se preocupó de poner en orden a aquellos jueces y fiscales que por un lado ordenaban prisiones injustas y que por el otro lado guardaban en el congelador bajo 7 candados aquellas denuncias como la de Balda, que no la procesaron. Tomó años y cambiar el fiscal para efectos... De cambiar el gobierno, además. No, con Vaca, el fiscal Vaca fue el que inicia el caso Balda. ¿Pero el gobierno de quién? ¿De Moreno? Sí, correcto. Cuando había más oportunidad de ejercer los derechos. Pero también eso no libera la responsabilidad legal de jueces, fiscales y del Consejo de la Judicatura anterior. Me conmueve su optimismo después de 37 años de litigar. No, yo sí. ¿Usted cree que el Consejo de la Judicatura anterior iba a sancionar a alguien por no tocar? Lo hubieran sancionado por tocarlo, no por no tocarlo. Estoy diciendo que ellos eran pieza clave. Estoy diciendo que son los responsables por omisión. Perfecto. Y digo que a futuro hay que cambiar y poner gente que tenga no tanto pH, hay que tener valentía. pH. Ya después le digo. Vamos al cuarto clip que se nos va el tiempo. Los interceptaron 3 hombres y una mujer armados a bordo de un vehículo todoterreno. 2 de ellos desde el exterior, a golpes y empellones, subieron a Balda en el asiento trasero. Su acompañante corrió y pidió ayuda a un taxista que a pocos metros fue testigo del rapto. Y juntos llamaron al Gaula, unidad antisecuestro de la policía colombiana. Que tengo un QR7 en progreso. El taxista, además, a través de la radio, avisó a otros choferes y decenas de taxis emprendieron el seguimiento del vehículo de los secuestradores. Después de un largo recorrido en el que los captores extraviaron la ruta, llegaron finalmente a la zona de Guaymaral, al extremo norte de Bogotá. Sin saber que les seguía una caravana de taxis, los secuestradores abandonaron la autopista norte e ingresaron a un camino secundario. El chofer aceleró y los secuestradores intentaron escapar de la policía. Lanzaron a Balda hacia el camino y en una carrera en la oscuridad dejaron abandonado el vehículo y huyeron hacia las montañas. La alarma dada por la red de taxis atrajo a medios de comunicación y el rescate de Balda fue cubierto por el canal bogotano City TV. Luego de haber abandonado a la víctima metros más adelante, los sujetos al parecer llegaron hasta este punto, a los hangares de Guaymaral en el norte de la ciudad, donde la policía logró acordonar el sitio. Después huyeron. Cuando la policía lo acompañó para identificar el vehículo en el que lo raptaron, este hombre, quien caminaba lento pero visiblemente aliviado, reveló su identidad. La policía capturó a uno de los secuestradores. En cuestión de semanas, sus informes llevaron a la detención de los demás. Estas son las 4 personas capturadas en Puerto Tejada por su supuesta responsabilidad en el intento de secuestro del dirigente político ecuatoriano Fernando Balda Flores en agosto pasado. Muy pronto las investigaciones revelaron la relación entre los secuestradores de Fernando Balda y los agentes de inteligencia ecuatorianos Raúl Chicaiza, Diana Falcón y Luis Armando Espinosa. Salieron a la luz sus encuentros y a recibir los pagos por esos servicios. Todo lo que quedó registrado en el amplio expediente de la Fiscalía colombiana, por el que en un proceso abreviado se condenó a 6 años de prisión a los secuestradores de Fernando Balda. Los agentes Chicaiza, Falcón y Espinosa regresaron al Ecuador y durante años gozaron de una relativa protección oficial. Pero las autoridades colombianas, fuera del alcance de toda influencia política ecuatoriana, tocaron la puerta de la Fiscalía de Ecuador, ya que los agentes de inteligencia comenzaban a ser requeridos para aclarar su participación en el secuestro. En Ecuador, Fernando Balda fue a la cárcel, en la que denunció por años acoso e intentos de agresión. Sin embargo, a pesar de estar preso, nunca cejó en demandar investigación y justicia sobre el caso de su secuestro.
Bajo el gobierno de Correa, la Fiscalía jamás concedió investigarlo, hasta la llegada del presidente Lenín Moreno. 5 años después de presentada la denuncia, la Fiscalía llamó a Balda a reconocerla. Fue entonces que los agentes Raúl Chicaiza y Diana Falcón comenzaron a ser representados por el abogado Diego Chimbo, quien frente a la sola denuncia de Balda, en principio les recomendó acogerse al silencio. Bueno, que yo recuerde desde el retorno a la democracia solamente León Febres Cordero y Rafael Correa. Recordemos que a Febres Cordero se le acusaba justamente de haber utilizado funcionarios públicos y fondos públicos para atentar contra la vida e integridad de otras personas. Y han sido casos icónicos, el caso, por ejemplo, de los hermanos Restrepo, entre otros, ¿no? Acá, 30 años después, vemos que los autoritarismos de izquierdas y de derechas terminan confluyendo en exactamente las mismas acciones. Usar los fondos públicos, primero como plata propia, y segundo, usar lo público como un aparato de represión. Esto acá en Latinoamérica al menos es historia repetida, ¿no? A ver, caballeros, pero el hecho de que sea historia repetida, y que aquí en Latinoamérica es verdad que es historia repetida, pues, Odría, Trujillo, Somoza, ahora Ortega, los Kirchner, historia repetida, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que esté bien, pues, ¿no? Yo hay algo que no entiendo y que ahorita me acabo de dar cuenta. 5 años después de presentar la denuncia. ¿Y cuánto, doctor Pesantes, en cuánto prescribía eso? De acuerdo con la pena de cada delito, si es secuestro en el Ecuador, en el 2012 de 5 o 6 años máximo. O sea que casi prescribe. Pero es que esa era la intención, pues. Es que esa era la intención, pues. Pero también es, al mismo tiempo, una violación legal del responsable que lleva ese expediente. ¿Y del jefe? ¿Qué explicación? ¿Y del jefe del responsable? No, pues no? Es que por favor, el uno está atado al otro. A ver, hemos visto cómo se salva Balda, porque una caravana de taxistas sigue a los secuestradores. Esto en Ecuador no hubiera podido pasar, porque nosotros no somos Colombia, para bien y para mal. A ver. Y hubo periodistas que lo visualizaron. Qué bueno que haya periodistas que hagan este trabajo, qué bueno que usted esté de nuevo en un programa de este tipo. ¿Cuánta falta nos hacen, no? No se ha hecho. No se ha hecho. ¿Qué nos ocurría? Yo le decía, presidente, este es mi informe de Angostura. Él decía, me decepcionó el informe. Y lo desestimaba, ya está. Y todo lo que no le caía bien lo desestimaba. Y ya está. Y así desestimábamos todo. Que León Roldós denunciaba que la Constitución... Desestimado. Que en el Seguro Social estaban robando, como yo meto la mano al fuego por mi pariente, etcétera, etcétera, Cuando etcétera. Marta Roldós denunció lo de la refinería, que solo los tontos no la pueden ver porque ahí está, desestimado. Y lo de Villavicencio sobre el petróleo, sigue traficándose el petróleo de la misma manera que siempre. Ahí está la refinería del Pacífico, otro gran negocio, ¿no? Movimiento de tierra. ¿Sí sabe quién movió las tierras? Odebrecht. Por supuesto, antes de que se produzca su señalamiento. A ver. Con eso hay que tener cuidado de que yo asumo. Ahora el presidente, en cambio, dice, yo no puedo. A mí me gustaría que haya un montón de gente presa, pero yo no manejo los mecanismos legales y yo soy un demócrata. Es verdad, no puede. Entonces nos está fallando la manejaba justicia. todo. Nos está fallando la justicia. Es correcto. ¿Y hasta cuándo seguimos tolerando que nos falle la justicia de la que depende la libertad y la honra de las personas? ¿Por qué no se toman las medidas? Porque ahí también hay una mafia judicial que maneja la administración de justicia a su gusto y que tarifa las sentencias. Abogado Pesantes, entonces parodiando a Cicerón y a Francisco Sued en El Expreso. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusas de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo? Aquí lo que está podrida es la justicia. Sí, señor. ¿Y entonces a dónde va el caso Balda? ¿A una justicia podrida? Necesariamente tiene que tomarse en cuenta en pocos días la resolución de la jueza respecto de este caso. Es que esta semana. Tiene que hacerlo y ya no más postergaciones. Y tiene que resolver de acuerdo a las pruebas que tiene. Pero esto no termina ahí. Tenemos muchos casos más gravísimos y necesitamos que el nuevo Consejo de la Judicatura, que está en proceso para su nombramiento, tenga gente independiente, tenga gente con experiencia y tenga gente sobre todo
con patriotismo y valentía para enfrentar todas estas amenazas y toda esta corrupción. A ver. Aquí en el clip se queda en que el abogado de los agentes Chicaiza y Falcón les aconseja en principio guardar silencio, pero ya es del dominio público que ellos son, ¿cómo es? Testigos protegidos, ¿cómo es que? Cooperadores eficaces. Exacto. ¿Qué significa eso para la audiencia que no...? El Código Integral Penal trajo una institución que está tomada de los Estados Unidos y de otros países. Italia también. La cooperación eficaz en otros países existe. Consiste en que alguien le da indicios certeros, probados, comprobables de cuentas, valores, nombres, apellidos y cómo se hizo el delito. El fiscal le ofrece ayudar siempre y cuando todo lo dicho sea comprobado por su propia investigación. Si me dice que en Panamá hay una cuenta de tantos millones, oficio a Panamá, me traen el estado de cuenta, si es verdad, aquí están los millones. A ver, y en el caso Balda, si los agentes Chicaiza y Falcón dicen como cooperadores eficaces que ellos fueron a Colombia a arreglar el secuestro, porque los secuestradores son colombianos, ¿correcto? Sí. A arreglar el secuestro, ¿cómo se puede probar? El testimonio de ellos es... Bueno, están los pasaportes, los viáticos... Los pasajes de avión, las filmaciones en el restaurante del hotel donde se reunían con estos delincuentes colombianos, que fue uno el capturado y él denunció a todito, y cuando termina y sale de la cárcel, Usuriaga, que es el principal que denunció, le pegaron un tiro y está muerto. Qué coincidencia, ¿no? Me imagino una bala perdida. Yo creo que fue un penalti que Maradona falló, doctor Huerta. ¿Y qué tan importante es para la salud pública? Vea, el doctor Huerta es médico, no es abogado. Sí, de eso se trata, de salud pública. Exacto, sino en la Revolución Francesa, ¿te acuerda usted? El Comité de Salud Pública. El puñal de la salud, sí. ¿Qué tanta importancia para la salud pública tiene que en el caso Balda se investigue y se pruebe hasta el final? Se pruebe, digo, ¿verdad? Hasta el final, ¿hasta dónde están implicados y quiénes están implicados en esta barbaridad? Porque es hasta violar la soberanía de un país amigo. Sí, yo decía, molestando un poco, que nos desquitamos de angostura, ¿no? Pero no puede ser, pues no puede ser. El asunto es demasiado serio para bromear con él. A mí me daría, ya no sé qué me daría, no describo, la palabra sería repugnante. Pero ¿será que quieren cambiar el fiscal para que otra persona se encargue de este caso? Porque ya hay ese rumor. Y aquí cuando el río suena, piedra trae. Entonces es trascendente, es vital para la honra de la República, es lo que está en juego, la honra de la República. La poca que le queda después de lo que ha pasado. Y nosotros, el editorial de esta mañana de Expreso lo decía, un país sin vergüenza, ¿no? Lo leí. ¿Sabe qué? Qué desgracia que es vivir en un país sin vergüenza. Por supuesto, pero un poquito de vergüenza sí, por eso las cosas que decimos las decimos, ya. Aunque parezca feo decirlas, ¿no? Entonces, a ver, abogado Pesantes, el pueblo, la gente, aunque la Constitución dice que la soberanía emana del pueblo, el pueblo no puede exigirle ni a los fiscales ni a los jueces que actúen contra derecho, ¿correcto? Nadie puede. Pero sí les podemos exigir que actúen conforme a derecho y que no se acobarden, iba a decir otra palabra, pero esa la dejamos para el día de la gabardina, que no se acobarden en este caso. Porque este caso ya, pues 5 años para reconocer la denuncia. Definamos. A ver. Para la audiencia que nos dispare. Abogado. ¿Qué delito se procesa? Según el Código 2012, plagio. ¿Qué es plagio? Es secuestrar a alguien. El mismo delito que hoy lo tenemos en el artículo 161 del COIP. Entonces, secuestrar a alguien. ¿Qué es secuestrar? Retenerme contra mi voluntad y llevarme a otro lado que no quiero ir. Ya. Eso puede ser agravado porque es de noche, es en pandilla y es con armas de fuego. Ya. Entonces ahí está tipificado. Eso es lo que está en juego. Y eso está en juego. O sea, eso es lo que tiene que probar el fiscal. Y el fiscal ya dice que ha presentado 80 pruebas, piezas y de testimonios, videos, pasajes, cheques de la presidencia del Banco del Pacífico. O sea, si frente a eso un juez dice libero de responsabilidad a alguien, bueno, ya realmente aquí hay que rebelarse y salir a la calle. Perdón, ¿y si el fiscal se inhibe de acusar?
Peor pues si él es el que presentó los indicios. Ya no se puede inhibir. Por eso le preguntaba. Y aunque cambien de fiscal... ya están los indicios. Un ratito. Aunque cambiaran de fiscal, la fiscalía es una sola, es la voz. Un fiscal dijo, aquí está, y el otro solo viene y ratifica. A ver, pues nos quedan 2 minutos, ¿sí? 2 minutos y medio. Entonces, yo entiendo que Francisco Huerta no quiso decir lo que le quería, lo que le provocaría que esto quede en la impunidad. A mí me provocaría un asco profundo y me daría una vergüenza terrible ser ecuatoriano y permitir que esto pase. Eso a mí personalmente. ¿Qué hacemos entonces? Seguir diciendo. Yo creo que la palabra tiene un peso. Sí. Y que así como se puede actuar en base de la palabra que se dice, los pecados de omisión también son tales y gravísimos. Entonces, hablar es una forma de actuar. Bueno, sigamos actuando. Emil Solá lo probó con Yacus. No le disparó a nadie, solamente le dirigió una carta al presidente de la República. Y proceso Dreyfus, y etcétera, etcétera. Hay historias sobre el tema. O sea que eso es lo que los ciudadanos podemos hacer. Hagamos uso de la palabra. Okay, perfecto. Entonces, en el uso de la palabra, creo que nosotros podemos demandarle a las autoridades judiciales, tanto de la Fiscalía como a los jueces que conozcan el caso, que actúen conforme a derecho y de acuerdo a las pruebas, ¿correcto? Señor Baquerizo, su presencia nuevamente en los medios de comunicación, en la televisión, va a ayudar a eso. La presencia de Carlos Vera, todos los periodistas que han peleado y han luchado. Diego Kendo, Radiovisión, por favor, aquí tenemos gente valiosísima. No se olvide de Jorge Ortiz, que fue un sacrificado, y etcétera, etcétera, que no me acuerdo todos. Pero aquí hay gente valiosa, aquí hay gente patriota, y hay gente que ha aceptado participar en ir a determinada función pública precisamente para hacer algo a favor del país. Y este canal, perdóname que lo reivindique frente a todo lo que significó en el pasado. Qué bueno contar con TC de nuevo. Muchas gracias a nombre del canal. Así es. Caballeros, han sido extremadamente amables de acompañarnos en vivo. Domingo de noche normalmente a todo el mundo le gusta descansar. Pero bueno, como dijo Francisco Huerta, tenemos que hablar. Y para hablar hay que venir. O sea que cuando queramos hacer un tema de denuncia así como este, olvidemos un poquito la comodidad de la casa y vengamos. Y hablemos, porque si no, estamos fregados con J. Muchas gracias y buenas noches, caballeros. Gracias.